Hola gente, vamos a tratar un tema muy importante sobre el diseño y composición. Esto que vamos a visualizar ahora nos va a ayudar a poder tener mejores conceptos a la hora de ponernos a diseñar y a componer. Antes de adentrarnos en lo que es el diseño y la composición, vamos a tratar de aclarar cuáles son las diferencias entre el diseño y la composición, que van de la mano siempre. Vamos a empezar por la composición. La composición podríamos definirlo como la posibilidad de ordenar, disponer, ubicar los distintos elementos que tenemos para nuestro trabajo. Poder realizar presentaciones limpias, llamativas, prolijas y bien organizadas para que sean agradables a los receptores. El diseño involucra a la composición, pero es más amplio. El diseño básicamente es todo. Aquello de la preparación, determinar el mensaje, establecer cómo va a ser la composición. O sea, es mucho más amplio el diseño, para poder después llegar a realizar una buena composición. Vamos a tratar las leyes de la Gestalt, fundamentalmente. Las leyes de la Gestalt vieron la luz a principios de 1900 en una de las grandes potencias europeas, Alemania. Muchas veces se ha cuestionado el hecho de que existan leyes y principios que limiten el diseño y la composición. En este proceso de aprendizaje me basaré en el siguiente concepto. Las leyes de la Gestalt ocurren independientemente de que nuestras decisiones. No podemos evitarlas. Lo que sí podemos hacer es usarlas a nuestro favor, al ser consciente de ellas. Una preguntita, ¿resultó fácil poner nuestra atención en los textos y qué está tratando de decir? ¿O las coloridas obras de arte afectaron nuestra percepción? Nuestra percepción es afectada en líneas generales por todo aquello que no centre nuestra atención en el objetivo primordial. Por eso, si yo voy a expresarme unos textos, debería de tener una imagen limpia, En este caso, si leemos ahora lo mismo que habíamos leído antes, ¿no? El diseño y la composición, que vamos a tratar las leyes de la Gestalt. Las leyes de la Gestalt vieron la luz a principios de 1900 en una de las grandes potencias europeas. Muchas veces se ha cuestionado el hecho de que existan leyes y principios que limiten el diseño y la composición. En este proceso de aprendizaje me basaré en el siguiente concepto. Las leyes de la Gestalt ocurren independientemente de nuestras decisiones. No podemos evitarlas. Lo que sí podemos hacer es usarlas a nuestro favor, al ser consciente de ellas. Esto fue mucho más fácil de leer que lo anterior, porque no tenía distracciones como los colores de las obras de arte. Bien, de las leyes de la Gestalt vamos a ver los siguientes principios. Jerarquía, contraste, figura de fondo, espacio en blanco y reticencia, soporte y exceso, equilibrio, alineación, proximidad, semejanza, complexión, continuidad, repetición y cierre. Vamos a empezar por el principio de jerarquías. Los elementos tienen distintos niveles: principal, secundario, terciario. Entonces, el título, por ejemplo, principio de jerarquías, es principal, tiene las primeras de las jerarquías. Plantea la importancia de presentar los elementos de forma jerárquica, de lo principal a lo accesorio. Es una forma. La mirada distingue inmediatamente lo principal y lo secundario. Según los gestalistas, el recorrido visual, es decir, la exploración que hace el ojo humano de una imagen, está determinada por la percepción
preliminar de formas universales. En este caso tenemos dos imágenes en las cuales vamos a tratar de evaluar, las ponemos así, cuáles son, ¿sí?, su orden jerárquico. Por ejemplo, tenemos en la de Coca-Cola, ¿sí?, su logo está centrado y realzado, vendría a ser, ¿sí?, el principal en esta jerarquía. El texto que sigue en blanco vendría a ser secundario y el texto de abajo chiquitito, ¿sí?, vendría a ser lo terciario. En el caso de la publicidad de Ford, nuestra jerarquía principal está enfocada en el auto, en segundo plano, no muy lejos, pero sí en un segundo plano por la mujer, en el tercero por el texto del rojo intenso, la moda de este otoño, ¿sí?, y tenemos ya un nivel, ¿sí?, cuaternario, y podríamos tener hasta quinternario, ¿sí?, no sé si la palabra quinternario estaría bien utilizada. Vamos a ver el principio de contraste. Hace referencia al impacto visual y a cómo cada forma es percibida mejor cuanto mayor sea el contraste entre el fondo y la forma. Tenemos que destacar un elemento de la figura que ofrece una cierta singularidad respecto a los elementos que lo rodean. En este caso, nuestro hombrecito rojo sobresale sobre todo el resto, gracias al contraste, ya que es la misma figura. En este caso vemos dos casos bastante particulares del uso del contraste. Esto de la danza, ¿sí?, sobre el Festival de Montreal, y de la publicidad de Carolina Herrera. En este caso, las figuras con colores de alto contraste suavizan las imágenes de los danzantes al llevarlas a un segundo plano. O sea que el hecho de utilizar figuras de alto contraste, ¿sí?, desmerecen visualmente, ¿sí?, a los danzantes, en este caso, que es lo que se buscaba específicamente. Vaya a saber, ¿sí?, podríamos debatir sobre ese motivo. ¿Sí? Un perfume negro sobre un fondo del mismo color crea una diferencia de bajo contraste. Por lo general, esto es algo que debe evitarse. En este caso, refuerza el nombre del producto. ¿Sí? Aquí el perfume con forma de zapato, ¿sí?, deja mucho espacio visual al nombre que resalta. Figura y fondo. Figura y fondo se encuentra presente en cualquier percepción. Podemos establecer aspectos básicos que establecen diferencias entre la figura y fondo, teniendo en cuenta que son infinitas las posibilidades y habrá casos donde estos puedan ser confusos, ¿sí? Podemos definir, ¿sí?, que la figura tiene formato y contorno, sobresale en primer plano, adquiere significado, presenta colores sólidos, más fácil de recordar, ¿sí? Podemos aclarar que existen infinitas posibilidades y las definiciones no siempre pueden abarcar todas, ¿sí? El fondo es difuso, queda en segundo plano, no es muy significativo, con colores con menos contrastes no es fácil de recordar. En algunos casos como este de la imagen, la diferencia entre la figura y el fondo no es muy difícil de reconocer. Pero ahora vamos a presentar otros dos casos, ¿sí?, dos ejemplos, donde uno resulta un tanto complejo desde poder determinar cuál es la figura y cuál es el fondo, y el otro tengo varios elementos, ¿sí? Así que en este caso podríamos decir que esta publicidad de Fiat es difícil determinar cuál es la figura y cuál es el fondo. Resulta todo muy controvertido, ¿no? Si la R es la figura, ¿sí?, o la niña con el globo es la figura, ¿cuál es la figura en realidad? Podríamos debatir también un rato largo al respecto.
Y en el otro caso, la figura puede estar formada por más de un objeto. ¿Sí? Podríamos determinar que tanto el envase como el mate como el texto es la figura. ¿Sí? No necesariamente la figura es un solo objeto. Vamos a hablar de espacio en blanco y reticencia. ¿Sí? Suele suceder que nos cuesta establecer la diferencia entre estos dos principios. Por ese motivo los presentaré en forma de contrapunto, buscando reforzar las diferencias. Espacio en blanco. Crea un vacío de contenido que atrae más atención al contenido existente. No necesariamente debe ser blanco, incluso pueden usarse texturas. Genera una estética limpia y organizada al diseño. Los textos en el espacio en blanco tienden a ser más legibles. Incluso otros elementos como iconos refuerzan su presencia. En la reticencia vamos a ver el significado de la palabra reticencia, que no es una palabra muy común. Efecto de no decir sino en parte o de dar a entender que se oculta algo que pudiese decirse. Eso es, ¿sí? Reticencia, ser reticente, ¿sí? Nos dar toda la información, ¿no? Guardarse cosas. En el diseño, ¿sí? Una figura se considera reticente porque deja un importante espacio del campo gráfico vacío. Lo que se busca lograr con esto es una gran participación del espectador. Espacio en blanco. ¿Sí? En este caso tenemos esas figuras sobre un espacio en blanco. En este caso el espacio en blanco es utilizado con el fin de resaltar las figuras o tener una presentación limpia y elegante. En el caso de la reticencia, ahora se deja un gran espacio vacío que podría considerarse espacio en blanco, pero la intención es buscar la participación del espectador llenándolo con su imaginación. Acá tenemos un par de ejemplos donde nos muestra el espacio en blanco, que en este caso sí es blanco y sirve como soporte para el logo y el texto, reforzando su presencia. En el caso de la reticencia, nos deja un gran espacio oscuro y tenebroso para que juguemos con nuestra imaginación. Acá tenemos algunos ejemplos más donde podemos ver que el espacio blanco, que no es blanco en realidad en estos casos, sirve como soporte y fondo de contraste para las imágenes y los textos, dando un aspecto limpio y prolijo. En el caso de la reticencia es un poco más complejo. En el primer caso nos habla de que solo con este auto podés animarte a tomar este camino. Y el segundo nos habla del peligro de la extinción del oso por el cambio climático. En ambos casos deja un amplio espacio a nuestra imaginación. Bien, no hemos concluido sobre el diseño y la composición, pero se nos va a hacer demasiado largo continuar, así que lo vamos a hacer en varias partes, así que esto continuará. Entonces, hasta la próxima.